buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos en el viernes 27 de noviembre de este año 2020. Ya estamos a punto de terminar el 11º mes de este catastrófico y muy difícil año 2020. Ya la próxima semana estaremos en diciembre y será otro mes intenso con respecto de estos fríos y de esta lluvia que no deja de caer en San Cristóbal de las Casas. Muy bien, bueno, pues vamos a charlar nuevamente con todos ustedes, seguidores de Facebook y YouTube de la Escuela de Fútbol Base Nahui Olin. Y bueno, para recordar nuevamente lo que hemos estado comentando cada semana, cada viernes de estos últimos meses, octubre y noviembre. Y como les decía en anteriores charlas, lo que nosotros trabajamos en la Escuela de Fútbol Base Nahui Olin son 3 fases madurativas, 1, 2 y 3. Los años son en la fase madurativa de 4 a 8 años, en la fase madurativa número 2 de 9 a 12 años y en la fase madurativa número 3 de 13 a 16 años, que ya son adolescentes y van hacia la juventud. Les decía también que nosotros nos regimos por 2 ejes fundamentales, el recreativo formativo y el formativo competitivo, que el recreativo formativo pues forma parte básica de la fase madurativa 1 y aún todavía tiene presencia también en la fase madurativa 2, aunque ahí ya empiezan las cuestiones ya tácticas, pensamientos abstractos con relación al fútbol, etcétera. Y ya en la fase madurativa número 3, pues estamos ya definitivamente en la segunda fase, en el segundo eje fundamental de nuestro programa de trabajo, que es el formativo competitivo. Es decir, seguimos formando a los muchachos en los valores, pero también ya la situación que se tiene con respecto de las situaciones tácticas dentro del terreno de juego, pues son cosa bastante importante. Para la fase madurativa número 3, que son jóvenes o adolescentes o jóvenes de 3 a 16 años, tenemos 4 premisas fundamentales. Se las voy a decir: acentuación en la dimensión cognitiva. La número 2, el cerebro aprende con relación a experiencias. La número 3, entrenamiento con sentido. Y en la premisa número 4, un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir todo esto? Estas 4 premisas quiere decir que debe de haber una secuencia lógica en cada entrenamiento. Es decir, que si nosotros vamos a hacer como eje central, como parte central, la defensa, vamos a tener como parte central el desempeño de la media cancha, o vamos a tener como eje fundamental en nuestro entrenamiento a los delanteros. Bueno, entonces la unidad de entrenamiento tiene que estar relacionada desde el calentamiento, la parte central, y hasta también el descanso que se les debe de dar. Es decir, durante todo el entrenamiento debe de haber una secuencia lógica para que nosotros podamos tener un aprendizaje significativo. Esto es lo que podemos decir con respecto de la fase madurativa número 3. Les he comentado en anteriores charlas que, bueno, o sea, ya las cuestiones más específicas pues ya son situaciones que nosotros estamos trabajando en el día a día, en el entrenamiento con los muchachos de estas categorías. Y bueno, aquí habría que preguntarse qué tipo de futbolista queremos formar, y en este sentido, en la Escuela de Fútbol Base, pues nos hacemos varias preguntas. Definitivamente lo que nosotros queremos es que a partir de la práctica del fútbol, estos niños, estos jóvenes tengan un elemento más en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo en el desarrollo y su crecimiento. Eso es lo fundamental. Sin embargo, también habría que tener en cuenta que lo que también nosotros queremos formar a partir de la práctica del fútbol es que tengamos un futbolista inteligente, veloz para pensar, que sea creativo, que sea versátil, que sea técnico, que sea dinámico y que sea competitivo.
muchas de las veces en cursos que se tiene de capacitación nos dicen a nosotros qué es lo que queremos formar en un futbolista. Bueno, pues lo ideal sería que tuviéramos todos estos elementos en un solo futbolista. Sin embargo, muchos de los jóvenes que llegan a nuestro club pues tienen una cosa, adolecen de otra. Sin embargo, nosotros como entrenadores tenemos que trabajar para que estos factores pues tengan un equilibrio, es decir, que tengamos a un jugador inteligente, que tengamos a un jugador veloz para pensar, que tengamos a un jugador creativo, versátil, técnico, dinámico y competitivo. Pero esto se logra en una asociación cognitiva, es decir, en una asociación de conocimientos que nosotros vamos a darle en el entrenamiento del día a día a todos estos jóvenes. Y todo eso es un proceso de aprendizaje, desde la fase madurativa número 1 que yo les comentaba al principio, hasta la fase madurativa número 2, en donde vamos a entrar ya de lleno a lo que es el eje fundamental formativo competitivo. Muy bien, entonces esto es lo que yo les puedo comentar a grandes rasgos de lo que hacemos en el día a día en la escuela de fútbol base Nahui Olin. Definitivamente en este año ha sido un año pues bastante difícil, les comento, nosotros no estamos accionando a partir del mes de marzo, dejamos de accionar aquí en San Cristóbal de las Casas por esta pandemia que se declaró precisamente a mediados del mes de marzo. Se cerraron las instalaciones deportivas en todo el municipio y principalmente las que están en el control de la Dirección General de Deportes de San Cristóbal de las Casas, en la cual nosotros estamos compitiendo, y hasta hoy fecha, 27 de noviembre, aún no accionamos, toda vez que las condiciones no son propias, a pesar de que ya estamos en semáforo verde. Pero bueno, eso no es un indicativo para que ya se pueda desarrollar las actividades como se tenían antes. Tenemos que hacer todo un balance, todo un diagnóstico de cómo estamos en las condiciones para poder nuevamente convocar a los niños, a los jóvenes, y poder establecer nuevamente un programa de competición, un programa de entrenamiento también en nuestras instalaciones. Entonces esto es lo que les tengo yo que comentar con respecto de estas fases madurativas. La número 3, que yo les comentaba ya, que está dentro del factor, dentro del eje fundamental recreativo competitivo. Y bueno, repetirles, esto es una asociación cognitiva, es decir, una asociación de conocimientos que nosotros les vamos a dar en el entrenamiento del día a día, y que es el proceso de aprendizaje de estas 3 fases madurativas. Entonces, eso es a grandes rasgos. Bien, vamos a charlar de otros temas, y que tiene que ver definitivamente pues con la partida de alguien que dividió al fútbol, que fue polémico, que hizo del fútbol magia, que tuvo detractores, que tuvo gente que lo apoyó, principalmente en su nación, en la República de Argentina. Y pues me imagino yo que ustedes deben de saber a quién me refiero: a Diego Armando Maradona, que apenas son 2 días que acaba de fallecer, que se adelantó en el viaje a los 60 años. Me parece que, bueno, o sea, dicen por ahí, y aquí en la República Mexicana tenemos el dicho que no mata el rayo, que mata la raya. Es decir, que aquí tenemos una raya y hasta que llegamos ahí, ahí quedamos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, definitivamente lo único seguro que tenemos todos los seres humanos es precisamente ese desenlace, es decir, nacemos, nos desarrollamos, vivimos, pero nunca vamos a saber
cuándo es que vamos a dejar de existir, a dejar de estar físicamente en este mundo. Y bueno, pues le tocó a Diego Armando Maradona, que como ya les comentaba, fue un individuo que era, era pues bastante significativo dentro del fútbol mundial. Algunos comentaban y decían y afirmaban que Maradona no existe otro como él. Algunos otros lo comparan con Pelé, que ha sido también otro ícono del fútbol a nivel mundial. El brasileño, que aún existe todavía, vaya, es decir, aún vive todavía, a sus 80 años, y a sus 80 años pues el señor todavía conserva un físico que, bueno, o sea, me parece que está en buenas condiciones el señor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Pero bueno, yo les comentaba de esta desaparición y pues para ponerlos en contexto, yo les voy a decir cuántos mundiales he visto para que sitúe yo en su mejor momento, creo yo, a Diego Armando Maradona. Y les decía yo que pues son aquí con mi compañera que me hace favor de estar en la parte técnica de este video, que ya son 13 mundiales lo que yo he visto, y son en México 70, Alemania 74, Argentina 78, España 82, México nuevamente en el 86, Italia en el 90, Estados Unidos en el 94, Francia en el 98, Japón, Corea en el 2002, Alemania en el 2006, Sudáfrica en el 2010, Brasil en el 2014 y Rusia en el 2018. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque precisamente me parece que el pico más alto que tuvo Diego Armando Maradona con respecto a mundiales fue en el 1986. Tenía Diego Armando Maradona 26 años de edad, toda vez que él es de 1960. En el 86 tenía 26 años, se echó a sus hombros el equipo de Argentina y lo hizo campeón. Obviamente eso de lo hizo, pues no solamente él jugaba, el fútbol es un juego de conjunto y evidentemente pues los otros 10 compañeros que tenía al lado también tienen que ver dentro de esta justa deportiva y dentro de este campeonato mundial que logra Diego Armando Maradona. Sin embargo, yo creo que la función que él tuvo en el desempeño de la selección argentina pues fue notable. Era un líder nato, era gente que se echaba el equipo a los hombros, era gente que impulsaba a sus compañeros y era ave de tempestades. Diego Armando Maradona, ustedes lo saben, como les comentaba anteriormente, ave de tempestades. Lo que hacía en la cancha a veces lo borraba en su vida personal. Pero bueno, o sea, ahí me parece que no me toca a mí en lo particular hacer una crítica de su vida, toda vez que pues sabemos los alcances que tuvieron esta trayectoria que tuvo Diego Armando y de las adicciones que tuvo, y que finalmente estas adicciones pues lo llevaron hace 2 días apenas a que dejara de existir, que se nos adelantara en esta carrera que es la vida. Y bueno, yo quisiera recordarlo, les comentaba de un escritor uruguayo, también hace unas 2-3 charlas les decía yo que existe un escritor uruguayo, don Eduardo Galeano, que escribió un libro llamado El fútbol a sol y sombra, y bueno, ahí él exponía el criterio y el punto de vista que tenía sobre
sobre Diego Armando Maradona. Y bueno, se los voy a comentar. Aquí tengo el libro. Aquí tengo el libro de don Eduardo Galeano, que también ya se nos adelantó en la carrera por la vida, ¿verdad? El fútbol a sol y a sombra. Y en la página número 232 está específicamente un capítulo, no es ni siquiera un capítulo, son 3 hojas que él le dedica, 4 hojas, perdón, que él dedica a Diego Armando Maradona. Les voy a leer lo que él pensaba sobre Diego Armando, y les voy a comentar también acerca de lo que don Eduardo Galeano escribió sobre el Pelusa, el llamado Pelusa, Diego Armando Maradona. Y decía: jugó, venció, orinó y perdió. El análisis delató efedrina y Maradona acabó de mala manera su Mundial del 94. La efedrina, que no se considera droga estimulante en el deporte profesional de los Estados Unidos y de muchos otros países, está prohibida en las competencias internacionales. Hubo estupor y escándalo. Los truenos de la condenación moral dejaron sordo al mundo entero. Pero qué bien se hicieron oír algunas voces de apoyo al ídolo caído, y no solo en su dolorida y atónita Argentina, sino en lugares tan lejanos como Bangladesh, donde una manifestación numerosa rugió en las calles repudiando a la FIFA y exigiendo el retorno del expulsado. Al fin y al cabo, juzgarlo era fácil, y era fácil condenarlo, pero no resultaba tan fácil olvidar que Maradona venía cometiendo desde hacía años el pecado de ser el mejor, el delito de denunciar a viva voz las cosas que el poder manda callar y el crimen de jugar con la zurda, lo cual el pequeño Larrus ilustrado significa con la izquierda, y también significa al contrario de cómo se debe de hacer. ¿A qué se refería don Eduardo Galeano? Les decía yo que Diego Armando Maradona era ave de tempestades, y así como jugaba en una forma excelsa al fútbol, pues también en su vida personal también traía mucha polémica, y eso de la izquierda lo traía también en las cuestiones sociales, de tal suerte que tuvo amistades presidenciales con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Evo Morales, con Daniel Ortega, con gente de izquierda que en nuestro continente americano ha estado al frente de cada uno de sus países. Y entonces a eso se refería don Eduardo Galeano, en el sentido de que el que tenía el delito de denunciar a viva voz las cosas que el poder manda callar y el crimen de jugar con la zurda. En este sentido también ustedes deben de saber que junto a Maradona se unieron varios jugadores de talla mundial de aquel entonces. Recuerdo Stoichkov, un jugador europeo, e inclusive también Hugo Sánchez, nuestro representante que hemos tenido los mexicanos en las canchas europeas, junto con otros jugadores de renombre mundial, y trataron de hacer un sindicato que protegiera los intereses de todos los jugadores a nivel mundial. Sin embargo, pues esta iniciativa no tuvo mucho eco, y al final el poder de la FIFA, el poder que emanaba precisamente de Joao Havelange, que en ese momento era el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, pues lo hizo callar. Sin embargo, Maradona, precisamente con ese sentimiento de izquierda que tenía, pues pregonaba en donde él se paraba, precisamente que debía de tener el jugador las mismas condiciones y los derechos que debía de tener cualquier empleado de cualquier consideración. Entonces, en ese sentido se manejaba Maradona, y obviamente pues
tuvo su principal auge en el Mundial 86. Pero también eso que le estoy comentando fue a nivel selección de Argentina. Sin embargo, también hay una época en la que él juega en el continente europeo, primeramente con el Barcelona, donde consiguió títulos, pero donde me parece que fue su mejor momento en clubes fue cuando partió de Barcelona y fue a Italia a enrolarse al equipo Nápoles, el que ahora se le denomina Napoli. O sea, ahorita como que la moda es el Napoli, ¿no? Ahí está el Chucky Lozano, nuestro jugador de origen mexicano. Pero en aquel tiempo pues era el Nápoles. Y bueno, también quisiera comentarles que como en cualquier país también hay enfrentamientos en cuanto a ideologías socialistas o capitalistas, y en Italia pues no era la excepción. Y en este sentido había el norte de Italia y había el sur de Italia. Nápoles se encuentra en el sur de Italia, y precisamente a ese equipo fue Diego Armando Maradona. Y bueno, o sea, hizo maravillas con el equipo del Napoli, toda vez que lo hizo campeón 5 veces, cuando tenía muchísimo tiempo que el Napoli no era un contendiente de élite, como el Inter de Milán, como el Milán mismo, como la Juventus, que son equipos pues bastante importantes de Italia. El Napoli era un equipo de media tabla para abajo, pero llegó Diego Armando Maradona y lo hizo campeón 5 veces. Resurgió el sur de Italia con estos campeonatos que el Napoli obtiene en Italia. Y bueno, o sea, en Italia, al igual que en Argentina, Diego Armando Maradona fue un ídolo de excepción. Ya les vuelvo a comentar, o sea, fue un ave de tempestades. Me parece que ahí las opiniones se dividen en cuanto a qué fue mejor, si lo mejor fue lo que hizo en las canchas, o lo peor fue lo que hizo fuera de las canchas. Sin embargo, bueno, pues cada quien tendrá su opinión acerca de la actuación de Diego Armando Maradona. Los que nos dedicamos al fútbol, pues y lo que sabemos era de que era un tipo excepcional completamente. Campeón del mundo, campeón con el Barcelona, campeón con el Napoli, entrenador de su país, Argentina. País en las cuestiones del entrenamiento pues como que no le fue muy bien. Inclusive de hace 2 años todavía se le contrató en la división de ascenso en la liga mexicana con los Dorados de Sinaloa. Vino aquí y después de estar los Dorados de Sinaloa en penúltimo lugar o en último lugar, no me acuerdo, pues llegó Diego Armando y los llevó inclusive a la liguilla de la liga de ascenso. Entonces, Diego Armando Maradona, yo me quedo con las cuestiones futbolísticas. Ya las cuestiones personales, pues cada quien tendrá su opinión acerca de todo esto. Eso es lo que yo les puedo comentar. Me parece que sus mejores momentos fue en el Mundial del 86, cuando Argentina fue campeona del mundo en México 86, y en la fase de cuando juega en equipo fue con el Nápoles de Italia. Lo hizo 5 veces campeón, siendo un equipo de media tabla. Eso es lo que podemos comentar. Les vuelvo a recomendar este libro, El fútbol a sol y sombra, de don Eduardo Galeano. Ahí van a encontrar muchas anécdotas de muchos jugadores de élite a nivel mundial. Muchas gracias por su atención. Les repito nuevamente, mándenos decir qué es lo que ustedes quisieran escuchar, y ya les vuelvo a comentar, si no lo sabemos, lo investigamos, lo estudiamos y hacemos una pequeña charla aquí de todo lo que ustedes puedan proponer para que esto sea una situación amena.
Les recuerdo, estamos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aquí en la oficina de la Escuela de Fútbol Base Nahui Olin. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana.